no somos ningunos pastores, ningunos evangelistas, ¿no? Nosotros estamos predicando la palabra de Dios porque es una encomienda, ¿verdad? Que tenemos. Dice, bueno, pero luego no pagan tan bien. ¿Cómo de que no? A nadie le hemos quedado a deber. En este canal a nadie se le debe, hermano. A toda la gente se le paga, así que no se puede decir eso de nosotros. Bueno, no somos pastores, no somos ningunos maestros. Estamos enseñando la palabra de Dios y nos podemos equivocar también, así que somos falibles, ¿verdad? Podemos fallar y estamos dispuestos a que se nos corrija, a que se nos enseñe también. Tampoco somos evangelistas, ¿verdad? Ni profetas, ni mucho menos, ¿verdad? Todas las herejías que están saliendo hoy en día en las redes sociales. Estamos predicando la palabra de Dios porque es una encomienda, ¿verdad? Que debemos de hacer, predicar el evangelio. Y a veces, hermano, muchas veces no podemos ir a todo el mundo. La mayor parte de veces no podemos ir a todo el mundo, pero podemos predicar el evangelio y también podemos doctrinar, ¿verdad? A los hermanos y enseñar la palabra de Dios. Hemos tenido unas clases acerca de la Trinidad. En cada clase hemos desglosado, hemos aprendido algo. Espero que haya sido de aprendizaje para usted y espero que también usted se haya edificado con la palabra de Dios, tanto como yo lo he hecho. Para mí es un privilegio y les agradezco, ¿verdad? Infinitamente a cada uno de ustedes porque se han hecho presentes. Les agradezco a ustedes, ¿verdad? Porque me dan esta oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Entrar a sus hogares, entrar a sus vidas, estar con ustedes y estar aquí, ¿verdad? Meditando, enseñando la palabra de Dios. Sabemos muy bien, hermanos, que cualquier persona que predica la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, todo hombre que habla, ¿verdad? Hable conforme a la palabra de Dios. Todo el que ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Entonces, muchas veces se ha olvidado o nos hemos olvidado de cuál es el principal objetivo, hermano, de usted como predicador. ¿Cuál es el principal objetivo de usted como maestro, de usted como pastor, de usted que enseña? El principal objetivo de un predicador, hermanos, es formar la iglesia, es enseñar lo que la Biblia dice. Cuando muchas veces dejamos de enseñar lo que la Biblia dice y empezamos a enseñar nuestra ideología, nuestra enseñanza, nuestra doctrina, entonces, hermanos, caemos en ese problema en el que está todo el mundo, que todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere dar su punto de vista, todo el mundo da su manera de ver, su parecer. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano. Nosotros debemos ser transparentes con la palabra del Señor, enseñar lo que está en la Biblia. Y si por alguna razón, hermano, porque yo entiendo que muchas veces nosotros también carecemos de conocimiento, si en algo no podemos, hermano, no sabemos cuál es el significado, si en algo, hermano, no podemos dar una respuesta, hermano, indagar, buscar. El apóstol Pablo dice, si alguien se quiere hacer sabio, dice, hágase ignorante, o sea, pregunte. Ese es el grado, hermano, al que hemos llegado hoy en día, que ya nadie quiere preguntar, ya nadie quiere indagar, ya nadie quiere pedir una opinión. Hermanos, nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios, pero nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, por favor, también usted corríjanos y ayúdenos, hermanos. Recuerden cuál es nuestro lugar. No queremos, hermano, hoy en día estar predicando la palabra de Dios y mañana estar predicando conceptos, ideas humanas, hermano, que es como mucha gente lo dice, mucha gente lo hace. Mucha gente, hermano, anda predicando y no predica la palabra de Dios, predica su conveniencia, predica lo que quiere, predica lo que le conviene. Y también es bueno decir, hermanos, que nosotros no tenemos ninguna afiliación con ninguna asociación, con ninguna iglesia, no estamos defendiendo a nadie. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a corregir, hermano. Venga como venga, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que es como un martillo que quebranta, ¿verdad? Como una espada que traspasa, ¿verdad? Hasta lo más profundo. Y lo que esperamos nosotros, hermano, es realmente que usted sea edificado con la palabra de Dios y que nosotros también. Que nosotros podamos, hermano, ser edificación en el cuerpo de Cristo y que usted también lo sea para nosotros. Amén. Bendiciones, hermano Albert. ¿Cómo está, hermano? Qué bueno tenerle con nosotros en esta noche una vez más. Qué bueno que usted está en las redes sociales, ¿verdad? Buscando la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta noche vamos a continuar con la enseñanza que hemos traído. Vamos a hablar un poco más. Ayer hablábamos del Espíritu de Dios o el Espíritu de Santo que estaba en Cristo Jesús. Ayer hablábamos un poco acerca de eso. Yo no sé cuántos se quedaron o cuántos estuvieron aquí en la clase el día de ayer. Pero hoy vamos a continuar hablando del mismo tema. Y vamos a comenzar con esta enseñanza o esta escritura que está en el libro de
de Romanos. Y es muy importante esta parte, como todas las partes de la Biblia. Antes de comenzar, voy a hacer una pequeña oración, hermano, y después continuamos abriendo las Sagradas Escrituras. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más, Señor, por esta maravillosa oportunidad, por este privilegio que nos das de estar, Dios mío, aquí delante de tus hijos. Gracias por mis hermanos que están presentes ahora mismo. Gracias por mis hermanos que mirarán el video en un futuro, Señor. Gracias porque tú les has dado este tiempo, Señor, y este regalo, esta bendición de poder escuchar tu palabra. Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que lo que vamos a hacer, lo que vamos a explicar, lo que vamos a estudiar, Señor, que sea de conocimiento, que sea de edificación para nuestra vida, para seguir creciendo en el cuerpo de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que está mal, Señor, y ayúdanos, Padre, a ser guiados por tu Espíritu Santo, como tu palabra dice. Gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer allá en el libro de Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, y vamos a continuar con esta enseñanza. Hay algo que vamos a explicar, como todos los estudios explicamos algo, y hoy vamos a aprender un poquito más de la palabra del Señor. Romanos 8 dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, esta parte que dice acá, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, Cristo Jesús tomó el cuerpo, ¿verdad? Tomó un cuerpo, como dice Hebreos, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no quisiste, por lo tanto me preparaste cuerpo. Entonces, este cuerpo, hermano, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en semejanza de hombre. Hay mucha gente que no entiende este concepto y entonces se hace la pregunta y dice, bueno, pero ¿quién murió? ¿Quién murió en la cruz? ¿Murió el Padre? ¿Murió Jesús? ¿Murió Dios? Es lo que mucha gente se pregunta. Osita cariñosita nos está viendo. Dios le bendiga a la hermana que nos está viendo desde México, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está con nosotros en esta noche. Entonces sigue diciendo acá. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte de andar en el Espíritu, hermano, es en el Espíritu Santo de Dios, porque solamente conocemos el Espíritu Santo que descendió, ¿verdad?, sobre nosotros, por el cual Efesios 1 dice, con el cual somos sellados desde el día en que creímos. Ese sello, hermano, del Espíritu Santo es un sello que tenemos cuando creímos, es la estampa. Y ese sello hoy en día muchas veces no podemos entender lo que significa. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, en el contexto cultural, ¿verdad?, grecorromano, de donde Pablo está escribiendo, un sello, hermano, representa la autoridad. Un sello representa el nombre de la institución o del imperio. El imperio romano, por ejemplo, los sellos, hermano, que ellos ponían en los documentos, los documentos importantes. Ese sello, hermano, nadie lo podía violar. Era algo inviolable, no se podía romper. Incluso hoy en día en las películas, ¿verdad? O en las novelas, o lo que usted pueda ver hoy en día en las series, cuando hacen alguna serie, alguna película haciendo referencia al pasado, a la revolución o a cualquier cosa, usted ve que ellos sellan las cartas con cierta cera, ¿verdad? Y entonces le ponen el sello encima cuando está caliente. Y ese sello nadie lo puede romper, nadie lo puede violar. Ni siquiera la persona que lleva la carta debe cuidar esa carta para que llegue de la manera en que fue recibida. Y ese sello, hermano, es el sello del Espíritu Santo con el cual usted y yo fuimos sellados. Ahora sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gálatas 5 nos da una amplia, ¿verdad?, nos explica realmente Gálatas 5:1 cuando dice,
Ahora pues digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí nosotros, hermanos, podemos ver que andar en el espíritu es hacer todo lo contrario a lo que esta carne quiere hacer muchas veces. Andar en el espíritu, hermano, no es andar en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en lascivias, en inmundicias, en pleitos, en borracheras. En todo ese tipo de cosas, hermano, eso es andar en la carne. Andar en el espíritu es completamente lo contrario a eso, es deleitarse en Dios, andar en amor, gozo, paz, paciencia. Ahora dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí es donde queremos llegar. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque antes de Cristo, hermano, antes de tener esta salvación, nosotros los gentiles, todos nosotros íbamos expuestos, ¿verdad? Como ovejas al matadero, a la muerte. Íbamos porque nosotros solamente nos ocupábamos, y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad que no era judía, ¿verdad? Aunque algunos podían ser salvos apegándose a la religión judía. Pero el ocuparse de la carne es muerte, a donde todos íbamos. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque esta carne, hermano, no quiere agradar a Dios. Esta carne no quiere buscar las cosas del espíritu. Queremos buscar las cosas de la carne muchas veces. Son enemistad, dice, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahora, hermano, la ley de Dios es una ley que no está establecida. No se está refiriendo acá a la ley mosaica, no se está refiriendo a las 613 leyes, mandamientos, no, se está refiriendo a la ley de Dios, la cual es santa, la cual prevalece, hermano, desde el primer hombre. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A ver, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros no vivimos según la carne. Eso dice el apóstol Pablo. Y si alguno dice no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con estos versos? Algunos han sacado este verso para hacer una doctrina, ¿verdad? Y entonces han mal interpretado este verso. Entonces dice, acá está hablando de dos espíritus. Ahora yo le voy a dar la otra respuesta a este verso. El contexto, hermano, de lo que el apóstol Pablo está hablando es vivir en el Espíritu de Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ahora acá dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, según Cristo. ¿Qué está entonces diciendo este verso? Este verso lo que está diciendo es que Cristo es Dios. Eso es lo que está diciendo. Si es que el Espíritu de Dios o el Espíritu que estaba en Cristo también mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Porque el Espíritu de Cristo, según explicamos en las clases pasadas, el Espíritu, el hombre, el cuerpo de Cristo tiene un Espíritu que es el Espíritu de vida. Como lo tengo yo y como lo tiene usted. Usted tiene un espíritu de vida. Y ese espíritu de vida, hermano, lo tienen todos los seres humanos. Incluso los animales tienen un espíritu de vida. Pero ahora, juntamente con el espíritu de vida, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Así como Jesús, hermano, antes de que él fuese investido con el Espíritu Santo, él tenía un espíritu de vida. Y cuando él es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él. Él ahora tiene su espíritu de hombre y el Espíritu Santo de Dios. Y yo le voy a enseñar eso con la Biblia. Ahora sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, a ver, el Espíritu de aquel que levantó, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre, Dios en este caso, el Padre, él levantó de los muertos a Jesús. Y dice, si el Espíritu de aquel que levantó, o sea, si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, en nosotros, en usted y en mí. El que levantó, o sea, nuevamente Dios o el Padre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí yo les quiero enseñar algo.
Según, ¿verdad? Lo que nos dice Primera de Corintios 15:45. 15:45 nos dice de la siguiente manera. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, Jesús es hecho espíritu vivificante. Y ese espíritu vivificante, hermano, es el que levantó los muertos a Cristo Jesús. O sea, el Padre vivificará también, o sea, le dará vida. Eso lo quiere decir. El que levantó los muertos a Cristo Jesús le dará vida también a sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, quien mora en nosotros, hermanos, es el Espíritu de Dios. Quien mora en nosotros es Jesucristo, porque Él dijo, yo vendré con mi Padre y haremos morada en ustedes. Y según Primera de Corintios, ¿verdad? 15:45 dice que el postrer Adán es un espíritu que da vida. ¿Cuántas veces nosotros tenemos vida, hermanos? Perdón. ¿Cuántas veces tenemos vida nosotros? 2 veces, hermano. Primeramente, este aliento de vida, este respirar que tenemos, ese es el aliento de vida. Cuando Dios dijo en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Él en Génesis 2:43, me parece, Él sopla en el hombre y fue el hombre un ser viviente. Ese es un espíritu de vida. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice andad en el espíritu, no se está refiriendo a ese espíritu de vida, hermanos. Por favor, entiendan. Se está refiriendo a andar en el espíritu que mora en nosotros. Le voy a leer esta misma escritura y se lo voy a leer en griego y le voy a dar una traducción para que usted vea qué es lo que dice este espíritu en griego, lo que dice esta misma escritura. Romanos 8, sí estamos en Romanos 8. Sí, Romanos 8:9. En Romanos 8:9 dice, Himeis de Okuk este en Sarki Aila Neumati. Que los que está diciendo, ustedes ahora no están en la carne, sino en el espíritu. Si en efecto, o si de hecho, el Espíritu de Dios mora en ti, porque Himin no es lo mismo que Himeis. Himeis es ustedes. Himin es en ti. Ahora, cuando dice, esta traducción, hermano, acá Reina Valera dice, más vosotros, o sea, Himeis, más vosotros no vivís según la carne. Ustedes ahora no están en la carne, o ya no estamos en la carne, ¿verdad? Ya no vivimos para Dios según la carne. Himeis no están en la carne, sino dice, Aila en Neumati, que es sino en el espíritu. Si en efecto el per neumateo kei in him, que dice, si en efecto el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces sigue diciendo, eiteis neuma Christo o ketei, que dice, si de alguna manera, si de alguna manera alguien dice, no tiene el Espíritu de Cristo, dice, él no es de él. Así lo dice claramente. Él dice, o aquella persona no es de él. ¿De quién? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, hermano, esa persona no es de él. ¿No es de él de quién? No es de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los hijos, ¿verdad? Según San Juan 1:12-13, los hijos son engendrados no según la carne, sino según el Espíritu. O sea, la enseñanza del apóstol Pablo en todas sus cartas, ¿verdad? Es en referencia al Espíritu. Nuestro espíritu, hermano, tiene que estar conectado, sincronizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si bien mora en nosotros, no toma un control absoluto de nosotros. Nosotros todavía tenemos este espíritu de vida, esta carne, la cual usamos, nos dirigimos todos los días, pero nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros guiar esta carne y guiarla conforme al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese Espíritu de Dios, según 1 Corintios, ¿verdad? 3:16, somos templo. Cuando él dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
¿Por qué? Porque tenemos nuestra carne, ¿verdad? Tenemos nuestra vida y ese espíritu de vida lo tenemos nosotros, lo tienen todos los seres humanos. Yo les pregunto, a ver, antes de Cristo, hermano, recibir el Espíritu Santo, antes de él ser bautizado, él no estaba muerto. Cristo tenía un espíritu de vida. Un espíritu de vida como todo ser humano, solamente que el espíritu, ¿verdad? Que él tiene es engendrado, ¿verdad? De la divinidad. Pero él tiene un espíritu de vida. A ver, después que él es bautizado, él sigue teniendo su espíritu de vida, pero también tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que desciende. Cuando el Padre envía a su Espíritu Santo y dice, este es mi Hijo, en cual tengo complacencia, en quien yo me deleito. Esa es la palabra. Este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito. Y el apóstol Juan dice que vimos descender el Espíritu Santo, y vi descender, que descendía en forma de paloma. Y no solamente él. Juan el Bautista dijo, el que me envió a predicar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. O sea que, como dice, que en boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Que se tiene que definir todo asunto. Bueno, ahí está Juan el Bautista, es un testigo que Dios, asumimos que es Dios. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es un hombre que ha sido apartado desde el vientre de su madre también. Como lo fue Sansón, como lo fue Jeremías. Entonces Juan el Bautista es llamado a predicar. Y a él, el que lo envió a predicar, dice que le dijo, cuando veas, dice, a aquel que desciende el Espíritu sobre él es. A ver, dice Carlos Almanza, cuando mandó a los 70 a la misión, todavía no había descendido el Espíritu Santo. Bueno, búscame ese pasaje, hermano, y lo vamos a leer, por favor, y me lo manda. Yo sé el pasaje que está diciendo, pero me gustaría leerlo para ver el contexto, ¿verdad? De lo que se está refiriendo. Entonces, cuando Juan el Bautista ve que desciende el Espíritu Santo sobre él, dice, él es. Y Juan dice, el apóstol Juan dice que cuando él fue bautizado, desciende el Espíritu sobre él. Entonces, Jesús tiene su espíritu de vida y ahora tiene el Espíritu Santo. Cuando Jesús muere en la cruz, hermano, a ver, el que murió en la cruz no fue el Padre. El que murió en la cruz, hermano, no fue el Espíritu Santo tampoco. El que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, el que tomó forma corporal para pagar nuestros pecados. O sea, hay mucha gente que no estudia esto y cuando lo escucha le parece como que le han echado un balde de agua fría. Pero el que murió en la cruz no fue el Padre. El Padre es el que está en su trono. De hecho, hermano, el Padre no se ha movido de su trono. El Padre no se ha manifestado a ningún hombre. Ningún hombre puede ver al Padre. Jesús dijo, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan dice, ¿verdad? Que a Dios nadie le vio jamás. Jamás alguien ha visto a Dios. Entonces yo sí que sé que la Biblia dice que en aquel día le veremos tal y como Él es. Y ¿verdad? Seremos conocidos y le veremos tal y como Él es. Pero dice que le veremos así como le vio el apóstol Juan en la isla de Patmos, que dice que cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Porque ese Jesús, hermano, que él conocía, el Jesús que él se recostó en su brazo, ¿verdad? Y en su hombro. Ese Jesús ya no es el mismo Jesús, hermano, que aquí está Lucas 10:1. Ese Jesús ya no es el mismo Jesús, hermano, que él se le revela al apóstol Juan. Lucas 10:1 dice acá. Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá claramente está hablando del Señor de la mies, porque dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor, él no está diciendo rogad a mí, dice. ¿Ok? Cuando dice, después de esa cosa, designó el Señor, quien está hablando es Lucas, cuando dice, designó a él, Señor, se está refiriendo a Jesús. Y las palabras, ¿verdad? Que cuando dice, y les decía, ese es Jesús. Y les decía, cuando dice, la mies es mucha, a la verdad, mas los obreros son pocos.
Por tanto, rogad al Señor. ¿Quién es el Señor de la mies? A ver, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, en San Juan 15, a ver, él dice, yo soy la vid, o sea, yo soy la planta, ¿ok? Y mi Padre es el labrador, o sea, la mies son las plantas. Y el Señor de la mies, el Señor, el dueño, ¿verdad? Es el Padre. La mies, la verdad, es mucha, malobrosa un poco. He aquí, yo os envío como corderos en medio. A ver, Lucas 10:17 dice. Ok, 10:17. Ok. Ya después que los envía, ¿verdad? Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Estoy leyendo bien? 10:17. Sí. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Por qué? Porque Jesús tenía toda autoridad. Como simples seres humanos, hermanos, nosotros no podemos entender la magnitud de grandeza o de poderío que Jesús tiene. No lo podemos entender. Acuérdense, hermanos, que Jesús está desde antes, ya está con el Padre. Y Jesús conoce todas las cosas, sabe todas las cosas. Jesús conoce los pensamientos, los designios del hombre. Hermano, Jesús sabe todo lo que va a pasar. Antes de ir era la cruz, dice, es de cierto, conviene que yo me vaya, porque yo tengo que morir. El grano no resucita si no muere primero. Entonces, Jesús sabe todo lo que va a pasar y Jesús es dueño de toda autoridad. Hay gente que pregunta y dice, ¿cuándo se le dio autoridad a Jesús? ¿Cuándo se le dio autoridad a Jesús sobre las cosas? ¿Cuándo? Hermano, Jesús ha tenido autoridad del Padre porque Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, yo vengo a hacer la obra de mi Padre. ¿Qué más grandes cosas quieren, verdad, que Jesús haga si Jesús es capaz de perdonar pecados? Jesús es capaz de decirle a la mar, calla y obedece y los vientos se calman en aquel instante. ¿Cuánto más, hermano, estos 70 que ellos han recibido la comisión que Jesús les dio? Mira lo que les dice. He aquí, dice, esto es Jesús, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Y le dice, en cualquier ciudad donde entréis, reciban, comed, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esta es otra parte, hermanos, también, que hoy en día no podemos entender nosotros. Mire, cuando Jesús está caminando y viene viene aquel centurión, ¿verdad? Y le dice que un esclavo, un siervo de él está enfermo. Y cuando ya él va llegando, este centurión le dice, mira, no soy digno que entres en mi casa, bajo mi techo, dice él. Entonces dice, yo también soy hombre de autoridad, dice. Y digo a este, ve y va y hace como yo le mando, dice. Entonces, el contexto de ahí es que el centurión está reconociendo la autoridad que viene de parte de Dios a través de Jesús. Y cuando él dice, di la palabra, solamente di la palabra y mi criado sanará. Por eso Jesús dijo, yo digo que este tiene más fe que todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque el que viene en nombre viene a hacer la voluntad del que le envió. El que viene en nombre es como el embajador, hermano. Es el que viene a hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús tiene toda autoridad porque toda autoridad a él se le ha sido delegado. Cuando Satanás lo tienta allá en el monte y le dice, mira, todo este reino te daré porque a mí me ha sido entregado. Mentira de Satanás. A Satanás nunca le entregaron ningún reino. A Satanás la Biblia no dice que se le dio autoridades, potestades, reino, no. De hecho, Jesús dice que cuando habla de suyo habla porque él es mentiroso desde un principio. Entonces, quien tiene todo poder y toda autoridad para delegar es Jesús. Y Jesús los manda y le dice, id sanad a los enfermos que en ella haya en la ciudad en la que los reciban. ¿Y qué más dice? Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aún él dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. ¿Con qué autoridad ellos van a hacer eso?
con la autoridad que Jesús les ha dado a ellos. ¿Y de quién Jesús recibe toda autoridad? Del Padre que le envió a hacer la obra. Jesús él dijo, las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Las hago por el Padre que está dentro de mí. Bueno, seguimos entonces. 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, Hechos 2:4 dice que después, en el día del Pentecostés, ¿verdad? Esto es cuando Jesús ya no está. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa que Él les había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran. Y ahí en el griego dice claramente, ¿verdad? El pneumatos agiou, que dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es quien desciende sobre ellos. Ahora el Espíritu Santo ya no solamente está con ellos, hermano, sino está en ellos. Esa es una gran diferencia que hay que notar. Anteriormente el Espíritu Santo estaba con ellos. Una vez que Jesús es quitado y el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, ahora el Espíritu está dentro de. Eso es lo que quiere decir esa preposición, ¿verdad? Dentro de. Lucas 23:46. Cuando Jesús muere en la cruz, hermano, no muere el Padre, ya les dije, ¿verdad? Lucas 23:46. Dice acá. A ver, Lucas 23, sí, 46. Estoy en 24, perdón. 23:46 dice. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ver, ese espíritu, hermano, que Jesús se encomendó al Padre, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no puede morir. Dios no puede morir. Dios no puede morir. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él no tiene principio de días ni fin de vida. Él es eterno. Él permanece para siempre. Entonces, ¿qué espíritu entrega a Jesús cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? El espíritu de vida que Jesús tenía. El espíritu de vida que Él tenía como hombre. Lo entrega y al entregar su espíritu, Él muere, dice. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, habiendo dicho esto, murió. Ahora, ¿el Espíritu Santo puede morir? De ninguna manera. Eso sería una blasfemia, una incoherencia con lo que la Biblia dice, pensar tan siquiera eso. El Espíritu Santo no puede morir. El Espíritu Santo procede del Padre, viene de Dios. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Quién sabe las cosas que está en el hombre sino el Espíritu que está en el hombre? O sea, ese Espíritu de vida, el que usted y yo tenemos, el que cuando usted de repente no está haciendo nada, pero está pensando, está escudriñando lo que usted va a hacer. Por ejemplo, yo a veces en las tardes o en las noches me pongo a pensar, y mi esposa es testigo que de repente estoy como que hablando solo y digo, ok, mañana aquí, a esta hora aquí, ok. Yo estoy analizando, o sea, mi espíritu que está dentro de mí está haciendo un análisis o un escaneo, ¿verdad? ¿Qué hice hoy? ¿Dónde fui? ¿Dónde voy a ir mañana? Ese es el espíritu que tengo dentro de mí. Por eso el apóstol Pablo dice: nadie sabe lo que está en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. ¿Ok? Así el Espíritu Santo dice, escudriña todo, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque es el espíritu como nosotros tenemos el espíritu de vida nosotros, el espíritu de Dios es vivificante. Entonces el espíritu de Dios es lo que conoce todo. Ese espíritu, hermano, no es el que murió en la cruz. Murió en la cruz, murió el hombre. Y entonces alguien dirá, pero entonces el hombre puede morir para entregar, para hacer un sacrificio por la humanidad. Sí, el hombre perfecto que es Jesús. Ningún hombre, hermano, en esta vida, ni anteriormente, ni después de Cristo Jesús puede ser perfecto. Porque él, hermano, según nos dice la palabra del Señor, que él fue tentado en todo, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Ese espíritu, ese hombre perfecto murió en la cruz. Ese hombre perfecto es el que entregó el espíritu al Padre. Ahora, el Espíritu Santo, ¿dónde está entonces el Espíritu Santo? Miren, Hechos 7 nos habla también de un ejemplo acerca de lo que es el espíritu del hombre cuando el hombre entrega el espíritu. Hechos 7 dice acá: y puesto de rodillas, Hechos 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, este es Esteban: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A ver, Hechos 7, Esteban. Habiendo dicho esto, durmió. Hay otra palabra que dice acá, recibe mi espíritu. Acá está, 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué recibe mi espíritu? Porque el espíritu del hombre es lo que le da vida al hombre. El Espíritu Santo no murió cuando apedrearon a Esteban. El Espíritu Santo está en cualquier lado porque es omnipresente. Puede estar. ¿Cómo te explica que el Espíritu Santo está en España ahora mismo con el hermano Albert y está en nosotros? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explica usted? Porque el Espíritu de Dios es omnipresente, está en cualquier lado. El hermano Albert no tiene a un espíritu diferente al que yo tengo aquí. Si decimos que él tiene un espíritu allá y yo tengo uno aquí diferente, entonces hay más de un espíritu. A ver, es un tema apasionante, dice, pero sigo pensando que no tenemos capacidad todavía. Claro, hermano, eso está, ahora mismo tenemos una revelación de la palabra de Dios, pero realmente estamos muy limitados a lo que nosotros podemos entender. Pero es bueno aclarar estas cosas para que la gente no se confunda, porque hermano Albert, aunque sea difícil de creer, hay gente hoy en día que no sabe quién murió en la cruz. Hay gente hoy en día que no puede explicar por qué Jesús es el hombre perfecto, por qué Él hizo el sacrificio perfecto, por qué Él siendo hombre murió y fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Porque Él es el cuerpo que, según Hebreos, dice que Dios preparó para venir y morir por nosotros. Porque ningún hombre, hermano, podía morir antes por la humanidad, ni después de Jesús por la humanidad. No existe tal hombre. Entonces, el que murió en la cruz es el hombre, ¿verdad? Perfecto. El que fue tentado en todo, según Hebreos, ¿verdad? Hebreos 4:15. Ese mismo sacerdote que nos convenía, que dice que tenía que ser santo, ese hombre es el que muere en la cruz. Hebreos 4:15 dice, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, este es Jesús, ¿verdad? Que traspasó los cielos. Este gran sumo sacerdote dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque tenemos a tal sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el sacerdote que tenemos, el sacerdote perfecto. Hermana Gali dice, buenas noches, un gusto muy grande saludarles, hermanos. Claro que sí, hermana Gali, Dios le bendiga, que está por ahí. Usted es de acá de Georgia también, ¿verdad? Porque a veces miro que sube videos de acá de Georgia, de acá de Estados Unidos. A ver si nos contesta ahí. A ver cuando pueda, hermana. Bueno, ese espíritu, hermano, cuando dice Esteban, ¿verdad? Encomiendo el espíritu o mi espíritu. Paritemai to neuma mo, que es paritemai, que es encomiendo, neuma, que es espíritu, mo, que es mío, encomiendo mi espíritu, y ese mismo espíritu, hermano, es el aliento de vida, ¿verdad?, que entrega a Jesús como hombre. Ya les contesté que Jesús, ¿verdad?, murió en la cruz, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue el hombre, ¿verdad?, que es Cristo Jesús para pagar nuestros pecados. Ahora, ese hombre es completamente Dios. Ese hombre es completamente Dios, pero Dios no puede morir, hermano. Dios no puede morir. Entonces tiene que ser ese cuerpo de vida que Dios preparó, que Jesús preparó para hacer el sacrificio perfecto una vez por todas. De Norcross, Georgia, dice, estamos muy cerca, hermana, de Norcross, Georgia. Aquí cerquita lo tenemos como a 1 hora y media. Pensé que usted iba a la iglesia del pastor Fernando Peña. Pero si está en Norcross, quizás no, porque queda un poco lejos también de ahí. Ahora dice, Hebreos 10, 5 al 7, nos dice de la siguiente manera. Hebreos 10, 5 al 7. Gwinnett dice, el condado de Gwinnett, sí, hermana, ahí. Hebreos 10, 5 al 7 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Miqueas 6, 6. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, este es Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije,
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas, las cuales cosas ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Esto último, hermano, se quita y queda el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. También el pastor Peña vive aquí cerca, dice, sí, creo que como unos 40 minutos de ahí, ¿verdad? De Norcross. Hermano Manuel, Dios le bendiga, que está ahí, qué bueno. Entonces, Jesús dice en San Juan 10:25, las obras que yo hago, dice él, no las hago por mi propia cuenta. San Juan 10:25. Este San Juan se me confunde con el Lucas muchas veces, porque están cerquitos, ¿verdad? San Juan 10:25 dice de la siguiente manera. Jesús le respondió, os lo he dicho, porque estos están en la intriga, estos fariseos, los judíos, dice. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, ¿verdad? Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Por qué dice nos turbarás el alma? ¿Por qué? Porque ellos estaban turbados dentro de ellos no tenían paz. Ellos estaban incómodos, tenían mil y una dudas dentro de ellos. Por eso dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dice, ¿hasta cuándo? Si tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Mesíaca, ¿verdad? El Mesíaca en hebreo, el ungido de Dios. Si tú eres, dice, dínoslo abiertamente. O sea, ¿por qué? Porque Jesús les hablaba a ellos en parábolas. Les decía, he aquí el sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a un hombre. El reino de los cielos es semejante a una mujer. El reino es semejante es como 10 vírgenes. Y ellos querían saber, pero Jesús no les revelaba abiertamente. Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaban turbados ellos. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. A ver, Jesús les dijo abiertamente, ¿yo soy el Cristo? Jesús les dijo. ¿Cómo Jesús les decía a ellos que Él era el Cristo? Mire, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, yo ni siquiera tengo que hablar. Las obras que yo estoy haciendo delante de ustedes deben de dar testimonio que yo procedo del Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús en ningún momento se paró frente a ellos abiertamente y dijo, yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías, yo soy el ungido. En ningún momento. Cuando Pilato le pregunta y dice, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el ungido? Entonces él dice, tú lo has dicho. Y ahí cuando él dice, tú lo has dicho. Dios le bendiga, hermana Areli. Sí, Dios le bendiga. Hermano Fernando, Dios le bendiga. Apenas estábamos hablando de usted. Lo bueno que llegó para ver si es verdad lo que estábamos diciendo. Ahí le pregunta a la hermana Judí. Bueno, entonces dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Por qué? Porque las obras que Jesús está haciendo hablan por sí solas. Las obras que Jesús está haciendo hablan abiertamente. Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre. O sea, todo lo que estoy haciendo yo es el trabajo del Padre. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me envió. Dice, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. A ver, ¿cómo Jesús puede dar vida eterna? A través del Espíritu vivificante, que es el Espíritu de Dios. A través del Espíritu que mora en Cristo, Él puede dar vida eterna, porque el postrer Adán es Espíritu vivificante. Jesús no puede dar vida, hermanos, a través de su espíritu de hombre que tiene. A Él no puede dar vida. Bueno, por la Biblia no lo hemos visto de ninguna manera. De hecho, la Biblia solamente empieza a habla muy poquito de lo que Él hizo como hombre, ¿verdad? Y luego, cuando empieza su ministerio, cuando Él se investigó con el Espíritu Santo, entonces la Biblia relata todo eso porque, como dijo el apóstol Juan, hay muchas cosas que Jesús hizo, pero estas están escritas para que sepáis y creáis que Él es el Hijo de Dios. Y yo las conozco, yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás. Dice, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, que todos. Ahora yo le pregunto, hermano, estas ovejas que dice Jesús, ¿solamente son los discípulos? ¿Solamente son los 12 apóstoles? ¿Solamente son los 70 hermanos? Porque esta palabra, hermano, abarca a todos los que Dios atrajere hacia Él. A todos los que el Señor llamare, como dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros también, nosotros estamos ¿dónde? Estamos en la mano del Señor. Y nadie dice las arrebatadas de mi mano. Por eso cuando yo escucho a un cristiano hablando y reprendiendo al diablo y diciendo que el diablo le puso una trampa, un tropiezo, o que el diablo está enojado, que no sé qué, yo no le pongo atención a ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque el que está en la mano del Señor, nadie lo puede arrebatar. Sí, como dice el hermano Albert, nosotros somos la iglesia, somos la novia, entonces estamos en la mano del novio, estamos en la mano del Señor Jesús. ¿Y quién se atreve a arrebatarlo de mi mano? ¿Quién? A ver, ¿quién? Así como David, hermano, cuando él estaba ya cuidando sus ovejitas y dice, cuando él está con Saúl, dice, mira, tu siervo, dice, es pastor de ovejas. Y cuando yo estaba en el campo, dice, sea el lobo o sea el león, dice, no hay nadie que me arrebate las ovejas a mí. No hay nadie porque yo, dice, tu siervo va y lo defiende. O sea que este incircunciso, dice, va a ser como uno de ellos. Jehová lo va a entregar en mi mano, así como Jehová ha entregado al león y al oso. Entonces, así de esa manera, hermano, Dios nos tiene a sus hijos, tiene a su iglesia en su mano. No te preocupes del diablo, no te preocupes de lo que el diablo haga, lo que quiera hacer. El diablo no te puede hacer nada a ti, olvídate de él. Él ha sido vencido en la cruz del Calvario. A ver, si Cristo es nuestro rey, hermano, y Él venció todo y toda potestad y toda autoridad le ha sido entregada a Él, ¿qué tiene que ver el diablo con la iglesia hoy en día? Nada. Es más, de hecho, mucha gente habla del diablo y dice cosas de él que ni siquiera conoce. Es más, hay mucho cristiano tibio muchas veces que tiene mucha fe para creer en Satanás. Y cree que Satanás puede venir y se le puede meter en su casa y se le puede meter en sus hijos o en su esposa muchas veces o en su esposo o en su hermano o incluso en el pastor muchas veces. Así no es la cosa, hermano. No, el que piensa eso, hermano, no conoce la Escritura. Manuel Velasco, hermano Manuel, amén, y somos templo del Espíritu Santo, no nos puede tocar. Definitivamente no, ¿verdad? 1 Corintios 3:16. Si nosotros, hermano, tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo dentro de nosotros, y el Espíritu Santo es el que levantó de Cristo, levantó de los muertos a Cristo, y el Espíritu Santo es el Espíritu vivificante que nos da vida. ¿Te preocupas tú por Satanás? ¿De verdad, hermano? No, definitivamente no. Él de verdad, como dice la Biblia, no tiene ni una parte ni una suerte, aunque parte y suerte es lo mismo, ¿verdad? En el contexto que está hablando. Porque, ¿se acuerdan cuando repartieron las tierras para los israelitas? Les toca por suerte y la suerte cae sobre aquella tribu, la suerte por aquella. Entonces, cuando dice no tiene parte ni suerte, está diciendo lo mismo. Está diciendo que no tiene nada que ver contigo. Así es, hermano, Satanás. O sea, Jesús dice, mi Padre me las dio y están en mi mano. A ver, atrévete a quitarle algo a Jesús de su mano. Ni tú ni yo podemos, hermano. Mucho menos Satanás, que ha sido derrotado ya. Entonces, hermano, las obras que yo hago, dice, no las hago por mí mismo, sino el Padre que está en mí. Y cuando Pedro, el apóstol Pedro, dice allá en Mateo 16, ¿verdad? Que esa es la confesión, ¿verdad? Del apóstol Pedro. 16, cuando él pregunta y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había muerto. Y Herodes, cuando escucha de Jesús, Herodes piensa que Juan el Bautista ha resucitado. Por eso lo quiere ver, por eso lo quiere conocer. Por eso cuando Jesús es llevado ante Herodes, dice la Biblia que él se alegró mucho porque hacía tiempo que lo quería conocer y que esperaba que Jesús hiciera alguna manifestación, algún milagro delante de él. Este Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Por eso los apóstoles acá dicen, algunos, dice, y posiblemente alguien más, creía también que era Juan el Bautista. Algunos, dice, Juan el Bautista. Otros, Elías. ¿Por qué? Porque Malaquías habla, ¿verdad? Aunque ellos no habían leído bien,
Pero Elías era el que iba a preparar el camino del Señor. Y ellos, al ver que Jesús está haciendo las obras del Padre, los milagros, ellos piensan que ese es Elías que había de venir. Aunque Jesús les había dicho anteriormente, ustedes dicen que va a venir Elías, os digo que Elías ya vino, porque ese Elías era Juan el Bautista, dijo Jesús. Y otros dice Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, tú eres Cristo, Christos, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo el Padre de los cielos le reveló eso a Jesús? A ver, ¿cómo? Se lo reveló a través de su Espíritu. ¿Ok? A través del Espíritu, porque el Espíritu del hombre, hermano, cuando está conectado con Dios, está conectado a través del Espíritu, no a través de la carne, a través del Espíritu. Y cuando Jesús dice, bienaventurados, porque la revelación no vino de ti, sino mi Padre, dice, te la reveló a ti. Y Juan 20:28, esta expresión que muchas veces se ha sacado también de contexto y mucha gente no entiende, y dice, pero es que Jesús no es Dios. Porque si Jesús fuese Dios, él no hubiera dicho, ¿verdad? Y subiré a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, esta es San Juan 20, pero ahora vamos a leer San Juan 20:28, ahí mismo. Dice acá. Entonces dice, respondió y le dijo, ok, vamos a ir anteriormente al otro verso. Juan 20:17. Dice acá. 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, ¿verdad? Le dijo, bueno, yo no he buscado que hortelano quiere decir jardinero, yo nomás lo escuché también. Puede ser que esté equivocado yo. Puede ser que era el que cuidaba las tumbas, no sé. Pero dice, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, o Raboni, ¿verdad? Que quiere decir maestro. Porque hay rabino y hay Raboni, ¿verdad? Que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Porque dice, ya ves, Jesús no es Dios. Porque si Jesús fuera Dios, Él no hubiera dicho, a mi Dios. Bueno, eso es un dilema que se resuelve fácil. Fácil. Primeramente, Jesús, ya el Padre lo resucitó. Okay, ya el Padre lo resucitó de los muertos. Ya está en vida nuevamente. Él ya murió. Ya estuvo los 3 días en la tumba, ya resucitó. Pero Jesús le dice, no me toques, dice, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué no me toques? Porque no ha sido glorificado aún. O sea, no tiene el cuerpo, ¿verdad? Glorificado todavía. A menos que alguien tenga otra opinión. Entonces dice, subo a mi Padre, dice, y porque no he subido a mi Padre. Ahora, les voy a aclarar, les voy a enseñar algo también que nadie me lo enseñó tampoco. Esto es estudiando la palabra de Dios. Les voy a enseñar algo aquí. A ver, nosotros los seres humanos o los terrícolas, los terrestres, pues. Ok, nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad desde Adán, hermano. Desde Adán. A ver, nosotros estamos muy, muy limitados a muchas cosas. De hecho, por eso la gente anteriormente y aún la gente de nuestros días llama a Dios a cualquier cosa, hermano, de verdad. Si una piedra de repente empieza a sudar por el hecho de que hay humedad o algo, dicen, mira, eso es Dios. Si mira un árbol que le cayó un rayo y luego se hace una figura ahí, no sé de qué, dicen, mira, ahí está, ese es Dios. Y a cualquier cosa le está llamando Dios. De hecho, Dios, como les dije en las clases pasadas, ese no es el nombre de Dios, ese es el título. Eso es el Elohim, eso es una deidad. Elohim quiere decir dioses, ¿verdad? En hebreo. Y ese Elohim quiere decir deidad o quiere decir algo sobrenatural.
Cuando esta mujer, la divina de Endor, cuando Saúl, cuando Dios no le contesta, y él va a buscar a Dios a través de esta divina, a consultar a Samuel, esta divina dice, veo dioses que suben. ¿Qué está viendo esta mujer? Está viendo un cuerpo que sube. Ella ni siquiera sabe lo que es, pero ella lo llama Elohim. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, hermano, que esté sobre el hombre, el ser humano lo considera Dios. A ver, y solamente esto es para propósitos didácticos, solo para que usted aprenda, pero para darle un ejemplo para que entienda. Yo sé que muchos, ¿verdad? Estamos relacionados o tenemos conocimiento de lo que son las películas del Marvel, ¿verdad? Del Marvel, pues las películas como La Mujer Maravilla y cosas así. Solamente para propósitos de enseñanza. No luego se vaya de aquí y diga, el hermano Juan ya está enseñando que los son dioses, Capitán América. No. Solo para darle un ejemplo. A ver. Hay uno que ahí que dice que es el Thor, ¿verdad? Que tiene un martillo. A ver, si usted se imagina que ese hombre desciende hoy con un martillo de verdad, y ese hombre es capaz de partir un árbol con solamente pegarle un martillazo, es capaz de hacer descender un rayo con solo su martillo, la humanidad diría que eso es un Dios, y no me va usted a decir que no. La humanidad diría que ese es un Dios. A ver, si viniera alguien, ¿verdad?, tan fuerte, hermano, que pudiese levantar este edificio, esta casa con una sola mano, ¿verdad? O levantar un edificio con una sola mano y tirarlo a lo profundo del mar. La humanidad entera diría que ese es Dios. ¿Sí o no? Si viniera alguien que solamente con el hecho de cerrar los ojos, hermano, pudiera conocer todos los pensamientos de lo que está a su alrededor, esa gente diría que ese ser o esa persona es un Dios. Entendamos el concepto, la etimología de la palabra, qué significa. Entendamos qué significa primeramente la palabra y después juzguemos, hermano. Porque muchas veces mucha gente dice, ves, Jesús no es Dios porque él mismo está diciendo, subo a mi Dios. Pero ¿qué significa Dios? A ver, ¿qué significa Dios? Bíblicamente, ahora les doy un ejemplo literal que podemos entender. Ahora, bíblicamente, Dios tiene unos atributos, hermano, que el ser humano no tiene. Primeramente, Dios es capaz y es el único que puede perdonar pecados en la Biblia. ¿Ok? Es el único que puede perdonar pecados. Segundo, Dios es el único que recibe adoración en la Biblia. Es el único que recibe adoración. Y tercero, Dios es el único que conoce todos los pensamientos de la gente, ¿verdad? Del ser humano en la Biblia. Es el único. Usted busque a alguien con esos tres atributos y pueden ser muchos más, de verdad. Resucitar muertos, por ejemplo. Aunque en el Antiguo Testamento también se le dieron por el Espíritu, ¿verdad?, algunos dones a unos profetas. Pero dejémoslo de esa manera con esos tres. Bíblicamente, si Jesús, hermano, puede resucitar a los muertos, si Jesús puede saber lo que la gente está pensando, si Jesús puede recibir gloria y honra, y si Jesús puede perdonar pecados, entonces Jesús es Dios. Y Filipenses dice, ¿verdad? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios. Entonces, si Jesús, hermano, puede hacer eso, entonces Jesús es Dios. Ahora, si el Padre, hermano, puede hacer todo eso y Jesús puede hacer todo eso, a ver, ¿cuál es el problema o dónde ustedes miran el asunto difícil de creer de que Jesús puede decir mi Dios? Porque Jesús puede decir mi Dios y eso no hace a Jesús menos que Dios, ni lo hace más grande que Dios, que el Padre, ni el Padre es más grande que Jesús, ni Jesús es más grande que el Padre, viceversa. Ellos comparten la misma naturaleza, por la naturaleza divina. ¿Cuál es el problema? Es el ser humano que dice, ya ves, Jesús le llama a Dios a él. Pero ya has entendido tú, ser humano, terrícola, ¿verdad?, o terrestre, ¿qué cosa es Dios? Porque si Jesús es el único, si Dios es el único que puede perdonar pecados, ellos decían, los judíos, los mismos que están aquí porque son judíos, dice, nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y entonces, si Jesús puede perdonar pecados, entonces Él es Dios. Si Jesús
Si Jesús es antes, hermano, de Abraham, antes que Abraham fuera, él dice, ego en mí, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Cuando Dios llama en la zarza, en Éxodo 3 a Moisés, le dice, mira, quita la calzado de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. Jehová está hablando de en medio de la zarza. El ángel de Jehová está en medio de la zarza. Ese ángel de Jehová es Jesús, hermano. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Dónde es que la gente se cuatrapea? Allí. Y dice, ¿ves? Él dice que no es Dios. Ahora, ¿por qué le está diciendo eso? Porque Jesús le está enseñando su naturaleza, que él ya resucitó de los muertos, ya es hombre completamente y Dios completamente. Y dice, voy a subir a mi Padre. Y más adelante, hermano, en San Juan, ahí mismo en el San Juan 20:28 dice, luego dijo a Tomás, el 27, pon aquí tu dedo. Ahora sí Jesús ya lo pueden tocar. A ver, ahorita leo el comentario, Pastor Peña. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, aquí, ¿verdad? Y mira o en el costado. Y mira mis manos, dice, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O Kyrios muakauteus, ¿verdad? Oh Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y hay gente que dice, mira, él está diciendo eso porque es una expresión, dice la gente. Es una expresión de decir Dios mío. Y yo les voy a enseñar algo también en esta noche. Hoy en día los cristianos y la gente del mundo, más la gente del mundo, porque los cristianos no debemos de tomar el nombre de Dios, aunque Dios es un título, no lo podemos tomar en vano. Porque si usted dice, pero no me estoy refiriendo a Dios. Bueno, entonces cuando usted se refiere a Dios, ¿con qué nombre se refiere a Dios? ¿Acaso no decimos Dios mío, Señor mío? Entonces cuando decimos Dios por cualquier cosa, no estamos tomando el nombre de Dios en vano. Pero un judío, hermano, estamos hablando del tiempo de Jesús, un judío. ¿Usted cree que un judío va a tomar el nombre de Dios en vano? Es más, ellos no se atreven ni siquiera a mencionar el nombre de Dios. Por eso se refieren a Dios como Elohim. Se refieren a Dios como Adonai porque no pueden tomar el nombre de Dios en vano. Y aquí está diciendo el apóstol Tomás, ¿verdad? Oh Dios mío, dice, Señor mío y Dios mío. O Kyrios muakai, dice, Hauteus mou, que es, oh Señor mío y Dios mío. ¿Usted cree que un judío en el primer siglo va a decir eso y no va a ser apedreado, hermano? ¿Y por qué Jesús, que es el raboní, como ya lo leímos, el rabí, por qué él no lo corrige y por qué no le da un golpe, verdad, en la boca? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque Tomás está declarando una gran verdad. Una gran verdad. Oh Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque ese es Jesús resucitado ya. Ya él ya subió al Padre. Ya él ya descendió. Nadie subió al cielo, dice, sino el que descendió del cielo. Nadie. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahora, hay varios cielos, ¿verdad? Por aquello de que usted quiera decir, no, Enoc, Elías. Bueno, eso sería estudiar, ¿verdad? Lo que son los estudios de los cielos y eso. Lo cual no lo vamos a explicar en esta noche porque ya nos dio la hora que tenemos que cerrar. Ahora voy a leer el comentario. Un solo Dios dice, el problema que muchos dicen Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, ese es problema porque entonces hace referencia a tres dioses, ¿verdad? Y hay gente que piensa que Dios a veces se manifiesta, ¿verdad? En el Padre, a veces se manifiesta en el Hijo y a veces se manifiesta en el Espíritu Santo. Pero no han entendido que el Padre tiene su lugar, su función. El Hijo tiene su función también. Y el Espíritu Santo tiene su función también. Los tres son uno. ¿Por qué? ¿Por qué son uno? Porque nadie está en desacuerdo con el otro. Todos hacen, hermano, la misma voluntad. Bueno, si lo quieren ver de esa manera, Jesús, hermano, y el Espíritu Santo hacen la voluntad del Padre. O sea, Dios nunca ha tratado con la humanidad. Dios no se le puede revelar a un hombre. No se ha visto en la Biblia que el Padre se revele a un hombre. Él dijo, nadie ha visto al Padre, sino solamente el que descendió del Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, a través de Jesús nosotros vemos o conocemos a Dios solamente a través de Jesús. De otra manera no hay manera de nosotros poder, ¿verdad? Conocer o llegar al Padre. Por eso Él dijo, nadie va al Padre. Y eso nadie, hermano, es nadie, absolutamente.
Nadie puede ir al Padre, presentarse delante del Padre sin estar Jesús de promedio. ¿Por qué? Porque sin el sacrificio de Jesús, el hombre, hermano, está alejado, como dice el apóstol Pablo. En aquel tiempo estabas muertos en vuestros delitos y pecados y alejados de la ciudadanía. Mas ahora estamos en Cristo. Porque si estamos en Cristo, como explicaba ayer, ¿verdad? Con el ejemplo del contenedor, el vaso y luego la botella de agua, ¿verdad? Jesús está en el Padre y nosotros estamos en Jesús. Entonces estamos en el Padre a través de Jesús. Si quitamos a Jesús de en medio, hermano, quitamos al mediador de en medio, nadie va al Padre, hermano. Nadie va al Padre. Quita usted a Jesús al camino de en medio, nadie va al Padre. Por eso es que hoy en día la gente está tan dislocada y tan desorientada. Y eso no es una mala palabra, no estoy insultando a nadie. Hay mucha gente que está desorientada hoy en día y piensan que van a Dios a través de indulgencias, a través de un ídolo, a través de una imagen. A través de una imagen van hoy en día al Padre. No, Jesús dijo, a través de mí. Jesús dice, el hermano Carlos, el espíritu de la promesa. Sí, pero hermano Carlos, el espíritu de la promesa viene después cuando Jesús se va. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que mientras el Padre está en su trono, ¿verdad? Jesús está haciendo el trabajo que el Padre le mandó a hacer. ¿Ok? Entonces, el espíritu de la promesa está con ellos aquí mismo, antes que Jesús es quitado. Cuando Jesús es quitado, entonces el Espíritu Santo desciende en Hechos 2 y mora ahora es en cada creyente. Ya no es con el creyente. En las primeras clases yo le explicaba que el Espíritu Santo estaba con los profetas, estaba con Saúl, estaba con David, estaba con Otoniel, con Jefté, estaba con aquellas personas, estaba con Moisés. Hoy en día el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿verdad?, ha sido regenerado, ha sido limpio por la sangre de Cristo Jesús. Sin el Mesías, dice, no hay posibilidad de llegar a Dios. No hay ninguna posibilidad. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien se presentó como el sacrificio santo, como el sacrificio perfecto. Entonces, Filipenses 2:6, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, la palabra ahí que se utiliza en griego es se vació. O sea, como ves, este vaso tiene, cuando se vacía es que se quita todo lo que está dentro y se queda vacío. Ese es el verbo, se vació. Entonces Jesús se vació de toda su gloria, hermano, para humanarse. Y después cuando Él dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Y dame aquella gloria que tuve cuando estaba contigo. O sea, dame todo, otra vez lo que tenía. Dámelo a mí para que, eso dice Jesús, glorifica al Hijo, dice, para que Él también te glorifique a ti. Y vamos a terminar aquí en Romanos 6, en su capítulo 6 y su verso 9, casi cerquita de donde comenzamos. Espero que esta clase haya sido, ¿verdad?, de edificación. Espero que hayamos aprendido algo en esta noche. Romanos 6, 9, dice acá la palabra del Señor. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no. Por eso nosotros debemos de vivir para Dios. Hay mucha gente que se olvida que tiene que vivir para Dios. Y cuando se olvida que tiene que vivir para Dios, vive una vida desordenada porque no sabe lo que es vivir para Dios. Nuestro viejo hombre, dice, como les daba el ejemplo ayer o anteayer, del hombre muerto que estamos cargando, de cómo los romanos mataban a la gente. Ese hombre muerto, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, dice, o sea, nuestro cuerpo de pecado, sea destruido, dice, o sea, ya no podemos servir más al pecado. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo dice, el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu vivificante, Rey de reyes y Señor de señores, como dice mi esposa. Él es el que da vida a nuestro espíritu vivificante. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, o que Mesías, ¿verdad? Que el ungido, que el Mesías, Christos, ¿verdad? En griego, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo ya no muere, hermano. A él se le dio el cuerpo glorificado y él ya no muere. Y él dice en Apocalipsis 1, el que vivo, dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de la muerte y el Hades. ¿Por qué? ¿Por qué dice, tengo la llave de la muerte y el Hades? Porque el que tiene la llave tiene potestad para abrir o para cerrar, hermano. Y nosotros ya no morimos en el Señor. Por eso, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Descansarán de su trabajo, sí, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué obras se refiere? A ver, ¿qué obras se refiere? Las obras que tú y yo hemos hecho, hermano, aquí. ¿Por qué? Porque vivir en santidad, vivir una vida conforme a Dios le agrada, vivir en obras no es para salvación. Vivir en obras es el resultado de una vida que ha sido ya santificada y salvada, primeramente. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. ¿Por qué? Porque solamente él podía hacer el sacrificio por los pecadores, por nosotros, una sola vez. Solamente un solo sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, dice, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. O sea, ya no estén viviendo en esa vida vieja que llevabas antes de conocer a Jesús. A ver, hermano, si antes tú robabas, ya no robes. Si antes mentías, ya no mientas. Si antes adulterabas, ya no adulteras. Si antes odiabas a la gente, ya no odies. Disculpen que les diga esto, pero hace rato un hermano dijo, a veces hay unos gentes que nos caen mal. Hermano, a los cristianos no nos puede caer mal la gente. Si tú vas caminando por la calle de repente ahí y alguien te cae mal, debes de analizarte, hermano, de verdad. Si yo voy caminando por ahí de repente y alguien me cae mal, debo de analizarme. Porque yo ya no vivo en este cuerpo, ya no vivo al pecado. Pues que entonces, ¿dónde está el sacrificio de Jesús? ¿Dónde está la muerte de Jesús en nosotros? ¿Cómo es que entonces morimos al pecado? Si alguien nos cae mal y sin conocer a esa persona, entonces no somos de Cristo, hermano. Tenemos que tener cuidado. Si robas, dice, tendrás que pagar 4 veces. Mejor no robar. ¿Ok? Entonces vivimos entonces agradando a Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué vivos para Dios? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice que ellos están vivos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Cómo vivimos entonces para Dios? Agradando a Dios. No reinen pues, dice el apóstol Pablo, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque tenemos un cuerpo mortal, pero ya no servimos al pecado. Ya no nos cae mal la gente. No, ya no hablamos mal de la gente. Ahora, ojo, hermano, hablar la verdad no es hablar mal. Hablar la verdad no es hablar mal. A ver, si yo miré al hermano, ¿verdad? Portándose mal, ¿verdad? Y como dice la Biblia, ¿verdad? En boca de 2 o 3 testigos se define todo asunto. Si alguien dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Te ofendió, o si tu hermano pecare contra ti, toma 2 o 3, ¿verdad? Dice. Primero habla con él solos. Segundo, toma 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 escondes toda palabra. Y si no, dice, dilo a la congregación. A ver, eso no es hablar mal. Eso es hablar la verdad. Por eso los cristianos debemos ser, hermanos, derechos, hermanos. Sin doblez. O sea, no para allá, no para acá. Nosotros, hermanos, tenemos una gran comunidad que nos ve aquí y que también nos conoce. Y a ver, ¿qué le parece a usted que yo aquí predicando aquí en la red social, hablando aquí 1 hora y enseñando la palabra de Dios, y allá afuera dando mal testimonio, allá afuera portándome mal, allá afuera dando mal testimonio? ¿Qué les parecería? Alguien se va a parar por aquí, hermano, y va a decir la verdad y me va a botar a mí todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser veraces, tenemos que ser sin doblez. Dice primero 1 a 1. Sí, eso lo dije también. Primero 1 a 1. Sí, dice no chismear y luego ir. No, claro que no. Primero 1 a 1, ¿verdad? Y luego entre 2 o 3 y luego a la congregación. Pero al final, hermano, ¿qué es la enseñanza de todo esto? Que nosotros los cristianos dejamos ya nuestra manera de vivir pasada.
Y vivimos ahora, como dijo el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan conforme al Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque Dios aborrece toda la iniquidad, hermanos. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque ya somos vivos a través de Jesús, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, hermano. Vamos a terminar aquí esta noche. Ya nos pasamos de la hora y tenemos actividades que hacer también aquí, ¿verdad? Como descansar, por ejemplo, que es muy importante. Hermano, si usted es un siervo de Dios, si usted trabaja en el ministerio de enseñar, por favor, hermano, descanse, de verdad. No se sobrecargue con tantas cosas. Yo he visto a gente que sirve a la iglesia, hermano, en la iglesia, y se sobrecarga, hermano, de tantas cosas y luego no puede disfrutar la vida. Esa no es la vida que agrada a Dios, hermano. Usted tiene que disfrutar la vida que también Dios le dio, porque vivimos para Cristo, amén. Bueno, vamos a orar en esta noche para despedir. Si el Señor permite, estaremos aquí mañana. Y en caso de no estar aquí mañana, pues estaré estudiando para hacer otro devocional. Pero esperamos que la paz de Dios esté con ustedes como está siempre, amén. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados, a los hermanos que compartieron, los hermanos que dieron su comentario. Hermanos, si quieren que se haga la dinámica, lo hacemos y vamos a ver qué les regalamos, ¿verdad? Porque les queremos regalar algo. Pero quiero que usted me escriba, me comente y me diga, amén. Por favor, mire el video, ahí expliqué algo acerca de eso. Dios le bendiga a todos los hermanos. Estamos contentos de tenerles aquí y de tener este privilegio de enseñar la palabra de Dios. Así que vamos a orar para despedir. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por una oportunidad más que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y de compartir tu palabra con tu pueblo que nos escucha a través de las redes, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu Santo Espíritu. Y tú, Dios mío, pones en nosotros esta necesidad de buscar, Señor, y escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que a cada momento podamos hacer tu voluntad, Señor, y que podamos ser guiados por tu Espíritu, Señor, que está en nosotros. No permitas, Señor amado, que dentro de nosotros, Padre, haya un espíritu de superioridad o de altivez, Señor, sino de lo contrario, Padre, que sea un espíritu manso y humilde para poder enseñar, pero también para ser enseñado cuando es necesario, Señor, y ser corregido también. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te rogamos, Padre, que como tu paz, tu presencia está con nosotros, nos sigas guardando, Señor. Nos permitas estar aquí una vez más en la siguiente clase, si así es tu voluntad. Te damos gracias en esta noche, Padre, y guarda a mis hermanos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones, pásela bien. La paz de Cristo, hermano. A Dios sea toda gloria y toda honra.